Hola, está grabando. Vamos a intentar de grabar y aprovechar este medio que es Zoom para grabar y guardar y tratar después de difundirlo. Bueno, voy a hacer una recopilación de lo que he venido haciendo últimamente, recientemente, en relación a los videos audiovisuales que he venido difundiendo. Después de el curso virtual que hemos lanzado, que tiene que ver con epistemología, pero también que tiene que ver con crítica del poder, el, después de esos audiovisuales, de ese diplomado que ha tenido que ver con la formación en el pensamiento complejo, en la perspectiva compleja, en la epistemia compleja. Hemos iniciado el audio y el audiovisual también con 10 exposiciones sobre la Asamblea Constituyente y 10 exposiciones sobre todo de análisis de la Constitución, del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico. Eso se encuentra en Facebook, en un taller de formación libertaria. Después de eso ya me lancé a otros intentos, a otras aventuras que tienen que ver con, en el intermedio con una, unas poesías, recitar poesías, pero sobre todo como pruebas. Pero después ya me embarqué en exposiciones que he denominado reflexiones intempestivas. Ya hay varias reflexiones intempestivas que tienen un carácter filosófico, un carácter de crítica de la filosofía, un carácter de, de introducción al pensamiento complejo, una evaluación crítica de lo que está pasando con la pandemia y a partir de la pandemia, de cómo la pandemia hace evidente los límites, las vulnerabilidades, la carencia de la civilización moderna, del sistema mundo capitalista, de la economía mundo y sobre todo del sistema de salud mundial, pero también obviamente de cada uno de los estados-naciones y de los países. Y sobre todo hace evidente los alcances apocalípticos de la crisis ecológica, porque considero que la pandemia, sobre todo la última pandemia del coronavirus, forma parte de la crisis ecológica. Bueno, ahí estamos y las últimas exposiciones han tenido que ver ya con otras discusiones, sobre todo aquellas que tienen que ver con lo que significa la religión y la vinculación en su continuidad o en su desplazamiento, en su transformación y metamorfosis con la ideología. He comparado religión e ideología y he visto, digamos, regularidades muy parecidas, sobre todo cuando se institucionaliza la religión y cuando se institucionaliza la ideología, cómo terminan sirviendo en tanto institucionalidades, en tanto iglesias, en tanto partidos, en tanto Estado, como sirven como legitimación del poder y por lo tanto legitimación de las dominaciones. Hemos tocado esos temas, hemos tocado además temas que tienen que ver con las relatividades de las apologías que se hacen a sí mismas las religiones, judía, cristiana y musulmana, que en realidad son en el contexto de la hominización y en el contexto de la historia de la humanidad son tremendamente recientes y tienen demasiadas pretensiones precisamente para un paso tan rápido todavía por el planeta y que se llama para el corto plazo, el corto recorrido que todavía corresponde en relación al contexto de la arqueología, de la genealogía, de la contragenealogía, si ustedes quieren, de la historia de la humanidad. Entonces hemos mostrado ahí, y sobre todo a partir de una reflexión rápida sobre los escritos, los manuscritos del Mar Muerto, digamos, el mismo nacimiento de
siglos antes, un poco más, de Cristo, de estas religiones, de la religión judía y de la religión cristiana, y cómo, digamos, se van distinguiendo y diferenciando, sobre todo a partir de una versión griega, porque los evangelios son una versión griega, y no hebrea y no aramea, como están en los escritos del el Mar Muerto, y esa versión griega que, no, que no tiene el testimonio de Jesús, porque no lo conocieron, es la que se termina de desplazar a Occidente y se convierte en Occidente en una especie de sustituto del Imperio Romano. Muy bien, todas esas cosas las hemos planteado y después planteamos una reflexión sobre la escritura, sobre todo a partir de las pretensiones que tiene la escritura entendida desde el libro o los libros de Israel o los libros de la Biblia cristiana, tanto del Viejo Testamento como el Nuevo Testamento. Entonces, lo que queríamos es mostrar, digamos, esa pretensión de ser la escritura sagrada, y hemos intentado hacer una deconstrucción y relativizar estas pretensiones y mostrar que la historia de la escritura de la humanidad es mucho más antigua, y no solamente tiene que ver con los pictogramas, no solamente tiene que ver con las escrituras propiamente reconocidas por los que consideran la escritura como tal, como temas de signos escritos o gramáticos, es decir, no solamente tienen que ver con, si ustedes quieren, estos 1000 años que hemos mostrado, que donde se, digamos, elabora la Biblia, y las escrituras de la Biblia se van acumulando y terminan en la colección o en el conglomerado o la secuencia de libros que se conocen, sino, digamos, con otras escrituras que tienen que ver con 5000 años antes, que están en el Medio Oriente, en Sumeria, y mucho más antiguas en China, y mucho más si consideramos los pictogramas, y mucho más si consideramos la perspectiva de la gramatología, que desde ningún pueblo ha dejado de escribir, porque ya la escritura, la grama, está en la propia cultura, en la propia civilización, en la propia humanización. Es decir, la escritura está en los pictogramas, está en la danza, está en la técnica que consideraban los griegos, es decir, en la tecnología, en la instrumentalización y en el arte. Es decir, en esta exteriorización humana de su propia interioridad. Entonces, es mucho más enorme el panorama de la escritura. Entonces queríamos mostrar esas pretensiones demasiado absolutas, demasiado pretenciosas de las escrituras sagradas judías, cristianas y también musulmanas ante el acontecimiento de la escritura, ante el acontecimiento gramatológico de la humanidad. Y mucho más si nosotros ampliamos en sentido de la biología contemporánea, inclusive de la biología molecular, donde vamos a ver que estamos ante, digamos, una escritura molecular, ¿no? Escrituras inclusive atómicas, a estas codificaciones y decodificaciones químicas que se encuentran en las células, en las dinámicas moleculares celulares. Entonces, asistimos pues a, a los programas, a los engramas y programas de la información genética, sus proyecciones, y estamos asistiendo pues a un acontecimiento mayúsculo de la escritura en sentidos vitales. Entonces, estas pretensiones son realmente muy mezquinas, y si bien se pueden explicar en su tiempo como una especie de apología, como una especie de construcción de la identidad, como una especie de construcción inocente de la identidad del pueblo, y ahí está su valor. Y además tenemos que apreciarlas además como literaturas, es decir, como escrituras, como parte de la literatura de la humanidad, como parte del arte escribiente y expresivo de la humanidad. Claro que hay que valorizarlos y no descalificarlos. Nuestra intención no es descalificar ninguna de estas escrituras que se pretenden sagradas de ninguna manera, sino más bien
incorporarlas en contextos, relativizarlas en un contexto mayúsculo, que es el acontecimiento de la escritura de la humanidad. Por ahí vamos, y digamos, esa es nuestra intención y nuestra pretensión. Es básicamente seguir desandando, pero también andando en el camino de la humanidad y de la vida, de los seres de la vida, de una humanidad que tiene que rearticularse con los seres de la vida en su coexistencia y en su convivencia, que tienen que rearticularse con los ciclos vitales planetarios y tienen que embarcarse en la aventura de la comunicación con los seres del multiverso. Dejaríamos aquí nuestra exposición y trataríamos de ver qué es lo que ha ocurrido y si podemos difundirlo.